Momento magnético de una espira y en una bobina. Para poder calcular el momento en una espira, el momento magnético en una espira o en una bobina, tenemos que recordar primero que la fuerza en un conductor, que ya lo vimos en clases pasadas, es igual a F igual a pi el seno del ángulo. Y a la hora de que conduce corriente ese conductor, que en este caso es la flechita amarilla, y las flechitas verdes son el campo, y la flecha azul grande es la fuerza. Y en ese sentido se movería. Y lo podemos predecir utilizando la regla de la mano izquierda. Después, también ya vimos cómo funcionan y los fundamentos del motor de corriente directa. Vimos un video en inglés, ya lo encontré en español y se los voy a compartir también ahí en plataforma. Aquí nada más vuelvo a poner cómo está la estructura del ciclo de la espira. Aquí incluso aparecen las corrientes circulando en sentido opuesto a como está en el video. Y entonces esto hace que empiece a girar. Y este es el principio básico de un motor eléctrico. Pero podemos calcular el momento de torsión, ese momento de torsión que hace que se mueva y empiece a girar. Nuestra espira, aquí estamos viendo la espira, en lugar de verla en isométrico desde arriba, la estamos viendo de como si hubiéramos hecho un corte. El puntito indica que la corriente sale y la X que la corriente entra. Igual, se aplica la regla de la mano izquierda y podemos saber la dirección de la fuerza en cada uno de los lados. Entonces, se genera este ángulo alfa, que es al que se refieren acá en la ecuación. Entonces, necesito escribir en pantalla porque esta ecuación está bien, pero tiene un pequeño problema, que en lugar de L es tau, tau es igual a B por I por A por B entre 2 por el coseno del ángulo. A por B es el área de la espira. Y entonces sería el coseno del ángulo. El ángulo alfa es el que se generó acá a la hora de que la espira rota y se genera un ángulo con la horizontal alfa. Y entonces con eso podemos calcular el ángulo. Y entonces el momento de torsión, tau, es igual a B por I por el área de la espira por el coseno del ángulo. Y entonces ya con eso tenemos la ecuación con la que podemos calcular el momento de torsión sobre la espira. Ya habíamos visto cuál es la mecánica con el video, pero no habíamos visto la ecuación. Veía por el coseno del ángulo. Y entonces, el momento de torsión va a ser máximo cuando el ángulo sea 0, porque el coseno de 0 es 1. Entonces, cuando están paralelos las espiras con el campo magnético, cuando son paralelos entre sí, ese ángulo vale 0, entonces el momento de torsión es el máximo.
Cuando las espiras están perpendiculares al campo, entonces el ángulo de torsión es 0. En el momento de torsión es 0. Y entonces, si reemplazamos esa espira por una bobina que contiene un núcleo y además ese devanado de la bobina es muy cerrado, entonces vamos a tener en vueltas de alambre. Y entonces sería que tau, recuerden que esta no es L, realmente debe decir tau, es igual, momento de torsión, es igual a B por I, o sea, el campo, por la corriente, por el número de espiras, por el área de las espiras, por el seno del ángulo. ¿Por qué cambió seno y antes era coseno? Porque antes era la espira la que estaba perpendicular y ahora son las espiras están con un núcleo y ese núcleo es con el que estamos midiendo el ángulo. No estamos midiendo el ángulo con las espiras, ya lo estamos midiendo con el núcleo y son perpendiculares. Entonces, ahora es al revés, ahora es por el seno del ángulo en lugar del coseno. Y aquí en la imagen se puede ver el núcleo que tienen esas espiras. Ahora, el motor de corriente directa ya lo vimos, aquí vuelve a aparecer. Recordemos que da vuelta y entonces ese motor va a estar dando vueltas mientras esté girando. Pero esto es porque tenemos un devanado aquí en el colector, como lo vimos en el video. Les digo, se los voy a volver a compartir. Y entonces, esos son los principios. Si nosotros conocemos, podemos calcular el momento, podemos calcular incluso hasta la fuerza, el par motriz que va a tener el motor, a partir del número de espiras, la corriente que está entrando y la intensidad de campo magnético. Y entonces, otro aparato que funciona con un momento de un par magnético es el galvanómetro. Ese galvanómetro detecta corrientes muy, muy pequeñas. Y todo esto es por el principio de Oersted. ¿Se acuerdan que cuando circula corriente por un conductor se genera un campo magnético y ese hace que se mueva una brújula, ¿no? Entonces, Lord Kelvin perfecciona un instrumento que diseña un científico que es de Arsoval, no sé bien cómo se pronuncia, lo digo tal y como lo leí, y entonces tenemos un circuito, entra la corriente, aquí hay un embobinado envuelto en un núcleo, y hay una aguja pegada a ese núcleo, hace que gire la aguja y nos marca que ahí pasó una corriente, y para eso es el galvanómetro, nada más para detectar un paso de corriente. Y es muy, muy sensible, detectan corrientes muy, muy pequeñas. Y entonces, todos los amperémetros o voltmetros funcionan con ese principio, con el del galvanómetro, los que son de aguja, no los digitales. Ahora, el amperémetro funciona con un galvanómetro. Se le pone una resistencia en paralelo a la bobina y entonces la corriente se divide, se va por la resistencia y por la bobina. Y entonces, si aplicamos las leyes que conocemos de circuitos, podemos saber que la corriente que pasa por la derivación en paralelo, por la resistencia, le llaman shunt. La corriente shunt por la resistencia shunt es igual a la corriente que pasa por el galvanómetro por la resistencia del galvanómetro. Recuerden que esto es de la ley de Ohm. El voltaje, cuando está en paralelo, el voltaje en cada uno es el mismo. Y entonces el voltaje es igual a resistencia por intensidad. Y como la resistencia por intensidad es el voltaje que pasa en la resistencia en paralelo, y va a ser el mismo voltaje que pasa por el embobinado.
y entonces la ponemos tal cual como la ley de Ohm. Voltaje 1 es igual a voltaje 2 o voltaje en la resistencia shunt es igual al voltaje en el bobinado. Y el voltaje es a I por R en el shunt y es igual al I por R en el bobinado. Entonces, la corriente en todo el circuito es igual a la corriente total es igual a la suma de todas las corrientes. Si despejamos, nos queda que la corriente en shunt es igual a la corriente total menos la corriente en el galvanómetro. Si sustituimos esta en la ecuación anterior, nos queda que I total menos I del galvanómetro es igual a R shunt y esto es igual a I del galvanómetro por R del galvanómetro. Y entonces la resistencia shunt, que es la que necesitamos poner en un galvanómetro para que se convierta en amperímetro, va a ser igual a la corriente del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro entre la corriente total menos la corriente del galvanómetro. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, vamos a definirlo por partes. La resistencia es la que tendríamos que poner en paralelo a la bobina del galvanómetro. La corriente del galvanómetro es la corriente a la que se mueve totalmente a máxima escala el galvanómetro, a donde estoy señalando en este momento. La resistencia del galvanómetro es la resistencia de la bobina. Luego, la corriente total es la corriente máxima que queremos medir a escala completa en el galvanómetro. Aquí a donde estoy señalando también, que es la misma posición donde sería la corriente del galvanómetro si se pusiera solo. Menos la corriente del galvanómetro a escala completa. Y con eso podemos calcular se le conoce como deflexión de la aguja, lo que se mueve la aguja para estar en la escala completa. Entonces, tendríamos aquí ya nuestra ecuación para encontrar la resistencia. Aquí abajo viene resistencia shunt, es resistencia en paralelo, y G, corriente del galvanómetro a escala completa para que se mueva toda la aguja. Resistencia del galvanómetro, que es la resistencia que tienen el número de vueltas, y la corriente total. Y esto sería así convertimos un galvanómetro en un ampémetro. Ahora vamos al voltmetro. El voltmetro, en lugar de tener la resistencia en paralelo, la tiene en serie. Pasa la corriente por la resistencia que está en serie al embobinado y hace que se mueva el galvanómetro dependiendo del voltaje que entre. Y entonces, al igual que en el caso anterior, tenemos otra vez la idea: intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y como estamos hablando de corriente total, eso da corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Pero la resistencia total en un circuito en serie, que es lo que tenemos aquí, que está en serie la resistencia con el bobinado, es la suma de las resistencias. Entonces sustituimos directo. Intensidad total es voltaje total entre resistencia del galvanómetro más la resistencia en serie. Entonces la resistencia en serie, si despejamos, va a ser el voltaje total entre la corriente del galvanómetro menos la resistencia del galvanómetro. Y entonces, RS, que se le conoce como resistencia en serie o también se le conoce como resistencia multiplicadora. Ojo, porque luego así lo ponen en los problemas. RG, resistor del galvanómetro, voltaje total, es el voltaje que queremos que se mida a escala completa del galvanómetro. Y la corriente total es la corriente total que va a estar entrando. Con esto ya tendríamos cómo convertir un galvanómetro en voltmetro. El modelo matemático aquí se los pongo tantito, que es lo mismo que ya vimos, pero el resumen, ¿no?
aplicaciones. Y aquí les voy a dejar la primera tarea. La primera tarea es el problema 20. Tenemos que un galvanómetro tiene una resistencia de 80 ohms y su lectura a fondo de escala es de 0.001 amperes. E inciso A, ¿qué resistencia shunt convierte al galvanómetro en un amperímetro con 20 amperes a fondo de escala? Inciso B, ¿qué resistencia multiplicadora convierte al galvanómetro en un voltmetro a 200 volts a fondo de escala? Por el momento solo les dejo ese problema de tarea. Pónganle pausa para que puedan copiar. Aquí les dejo un mapa mental donde está toda la explicación de lo que acabamos de ver. Un galvanómetro también genera un par motor de fuerzas en un embobinado. Dentro de un campo magnético se genera un par de fuerzas. Lo podemos calcular como el torque es igual al campo por la intensidad de corriente por el área por el coseno del ángulo. Recuerden, este es un embobinado o una espira. Se aplica la regla de la mano izquierda para encontrar la dirección de la fuerza. Recuerden, el índice es el campo, el dedo medio es I y la fuerza es el dedo gordo. Si nosotros tenemos un solenoide o un cable, se usa F es igual a bil, seno del ángulo, en lugar de coseno. Fíjense que este es seno de teta y el otro es seno de alfa, porque cambia, ¿no? En el galvanómetro lo podemos convertir en un amperímetro con la expresión que está aquí. R shunt es igual a IG por RG entre IT menos IG. Y lo podemos convertir en un voltmetro si usamos RS igual a BT entre IG menos RG, que ya se explicó antes. Si tenemos una bobina que transporta una corriente de un campo, esa bobina puede generarnos un motor de corriente continua. También se puede convertir en un motor de corriente directa, de corriente alterna, con unos cambios por ahí. Y la bobina también se puede usar para un timbre. Y tiene muchos otros usos, ¿no? También esa bobina, un motor de corriente continua, se puede usar como un generador. Y también un material ferromagnético se puede imantar por medio de una bobina. Entonces les dejo tantito ahí el mapa conceptual y con esto llegamos al fin de este video.